soy Rayen Quiroga y vamos en esta sección a trabajar el procesamiento estadístico, que es una verdadera cadena de producción desde los datos ambientales hasta las estadísticas ambientales y posteriormente los indicadores ambientales. En este procesamiento vamos a ver las etapas y los pasos que son necesarios para validar, después que se ha hecho el levantamiento y la producción de datos básicos, pues se validan, se estructuran y se describen, y así se construyen las series estadísticas ambientales que constituyen un patrimonio estadístico multipropósito, de donde luego con mayor procesamiento y algunos criterios que vamos a ver se pueden construir indicadores ambientales selectos. De manera que en este momento nosotros vamos a poder describir el proceso y afirmar algunos conceptos con sus correspondientes ejemplos. Adelante. Ahora vamos a continuar profundizando un poco más en los principales pasos del procesamiento desde los datos hasta las estadísticas e indicadores ambientales que fue introducido en la presentación anterior. En primer término, esta lámina ya la vimos en la presentación anterior. Es solo para recordar que es un continuo el proceso de producción de estadísticas e indicadores ambientales, en continuo, y vamos a hacer algunos énfasis en algunos de estos pasos, tales como el levantamiento, la validación, la descripción, para tener una idea somera de qué es lo que está involucrado cuando hacemos esta producción, sobre todo para aquellos participantes en el curso que no tengan experiencia previa en la producción de estadística e indicadores ambientales, sino que tengan mucho más práctica en su uso como usuarios. Entonces, para aquellos que no son productores, vamos a hacer algunos énfasis en los distintos pasos que posiblemente a las personas que son productoras le parezcan muy simples y conocidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un mayor detalle en 8 pasos que tiene que ver con desde la no existencia de alguna serie estadística o indicador ambiental que se vaya a diseminar y utilizar por parte del público, de usuarios, hasta que esto ya se constituye y se lanza. Como podemos ver, está en primer término el paso 1, que es la recolección o el levantamiento de datos ambientales. Esta recolección, compilación, si es que otro organismo lo ha producido antes que nosotros, es el primer paso para construir estadísticas e indicadores ambientales, y se basa en las distintas fuentes que ya se analizan en otra sección. Luego viene el paso de la validación. Después de que tenemos los datos en bruto, por decirlo de alguna manera, tenemos que validarlos, conversando con los informantes y los expertos, más el estadístico ambiental, para poder llegar a un juicio sobre cómo mejorar, digamos, y purgar aquellos datos que no sean válidos para, digamos, para de ahí obtener una serie que sea de una calidad, de una comparabilidad aceptable de acuerdo a los métodos estadísticos habituales. En tercer término tenemos una estructuración que puede ser, digamos, presentado en una tabla o en un gráfico, pero en una forma en que tenga un marco que pueda ser comprensible. Tenemos también la etapa o el paso 5, que es la descripción de cada una de las series estadísticas o cada uno de los indicadores utilizando hojas metodológicas. Luego ahí no se termina el trabajo, tenemos que en el paso 6 organizar cómo va a seguir ocurriendo, bajo qué definiciones y métodos y acuerdos el flujo de datos desde los productores primarios hasta el compilador o el procesador que produce las estadísticas y los indicadores.
Esto es muy importante porque la estadística ambiental es un ámbito completamente transversal cuyos datos básicos ambientales que son necesarios están dispersos y atomizados y son producidos con distintos métodos y distintas frecuencias y periodicidades en diversos organismos oficiales y agencias públicas e incluso en centros de investigación y academia. Por lo tanto, organizar el flujo para que siga ocurriendo hacia adelante de la misma manera que cuando se hace el primer levantamiento es muy importante, tanto entre las instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional, como también al interior de una sola institución donde hay diversas divisiones o departamentos que producen estos datos primarios. Luego tenemos las formas de tabulación o construcción de maquetas de diseminación que son importantes también para que puedan llenar las expectativas y las necesidades del usuario. Entonces, todo esto que yo acabo de plantear en forma muy abstracta, aquí en esta lámina 4 se ejemplifica con el caso de cómo se levantan, procesan, validan y finalmente diseminan estadísticas e indicadores de bosque. Entonces en la primera columna, en el lado izquierdo, tenemos cómo la extensión y la existencia de cobertura de distintos tipos de bosque ocurre en el territorio y generalmente se levanta a través de percepción remota con imagen satelital. Ese es, digamos, el tipo de fuente habitual que utilizamos para mirar las coberturas de suelo y tierra, incluyendo esta de bosque, pero después de que se hacen estos levantamientos pasa a una etapa de ground truthing donde la verificación en terreno, es fundamental para asegurarnos de que lo que la percepción remota está codificando como distintos tipos de bosque es lo que realmente ocurre en el terreno, ¿no? Y este procesamiento de datos que puede construir un inventario de bosque, construir los metadatos, validarlo, puede estar a cargo de la Institución Nacional Estadística, del Ministerio de Agricultura, de la Autoridad de Bosque o de todos ellos en conjunto para producir cada cierto tiempo, en general cada 3, 4, 5 años, las nuevas, digamos, mediciones que hablan sobre la estructura, la cobertura, la extensión e incluso la densidad y la biomasa de bosque en los distintos territorios que constituyen un país. Por lo tanto, en la segunda columna tenemos que de los datos primarios que se levantan, luego son procesados, validados, examinados, tabulados, descritos, y con esta parte, digamos, del proceso agotada y con satisfacción, se puede pasar finalmente a la producción y la diseminación a través de estadísticas e indicadores, incluso cuentas del bosque, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la tercera columna un ejemplo de estadística de bosque que se deriva de todo este proceso y que puede ser, por ejemplo, una tabla sobre la extensión del bosque en hectáreas, que puede cubrir las distintas divisiones político-administrativas del territorio, ¿no? Y se puede tabular en una tabla que dice para los distintos lugares cómo está ahora y cómo estaba hace 5 años esa extensión de bosque. Y también se puede producir varios indicadores, desde luego, uno de ellos es la cobertura boscosa del territorio, que es el porcentaje del territorio de un país que está cubierto por bosques. Ese es un indicador que se puede ir llevando a lo largo del tiempo y mirar que si se ha mantenido, si ha disminuido o ha aumentado esa cobertura. Como el territorio siempre es una cantidad habitualmente fija, entonces el porcentaje de cobertura boscosa del territorio disminuyendo significa que por supuesto ha ocurrido
una deforestación neta a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros analizar cómo se levanta, valida, estructura, cómo se describe y cómo se disemina, nosotros en realidad recomendamos que para cada tema específico de la estadística ambiental se recurra a las guías metodológicas especializadas que se han construido por consenso de los expertos en el mundo para realizar estas operaciones eh, con, digamos, este pedazo lo vamos a borrar. Voy a empezar de nuevo la lámina 5. Para construir, levantar estadísticas e indicadores de acuerdo a las recomendaciones internacionales, se recomienda que se utilice la guía metodológica ya existente profusamente en forma especializada. Me refiero a, por ejemplo, los capítulos del conjunto básico de las estadísticas ambientales del MEDEA, que en esta lámina se muestra el link, el vínculo a donde existen estos capítulos, y cada capítulo muestra las definiciones, las fuentes, el procesamiento, unidad de medida, unidad de referencia, y los principales actores, productores, usuarios, cómo se transforma e incluso su relación con los indicadores del marco de la Agenda 2030 y su relación con las cuentas económicas ambientales. Y existe un capítulo para las estadísticas del agua, un capítulo para los minerales, un capítulo para la energía, todo esto mirado desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, un capítulo para ecosistemas y biodiversidad, otro capítulo para bosques, otro capítulo para estadísticas agroambientales, otro capítulo para estadísticas de desastres, otro capítulo para estadísticas de cambio climático, de desechos, de gestión ambiental y de las ciudades, cómo se mide y cómo se generan las estadísticas para la calidad del aire, del agua, entre muchas otras. Como el proceso de validación, de tabulación, de descripción y de estructuración es distinto para cada uno de estos temas porque están basados en fuentes distintas y tienen tratamientos estadísticos distintos, de nuevo insistir en que recomendamos que se pueda acudir a estas recomendaciones. Y por lo tanto, lo que vamos a continuar presentando en esta sección va a ser una especie de barniz muy primario de cómo es el proceso de levantamiento en general de las estadísticas ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros entendemos como levantamiento? ¿Qué queremos significar? En algunos países como Argentina llaman a esto relevamiento, en otros países recolección. Todo significa levantar, construir por primera vez, ¿no? Un proceso para obtener los datos que nos permiten construir series estadísticas ambientales utilizando distintos tipos de fuentes. Este proceso requiere una planificación detallada con protocolos y con un prelevantamiento que defina, digamos, las variables, las unidades de medidas y construya desde luego un instrumento o lo utilice o lo adapte, ¿no? Un instrumento para recopilar estos datos. Existen encuestas ambientales específicas, por ejemplo, a municipios. Tenemos varios ejemplos en los cuales se pregunta a los municipios sobre la gestión de residuos y desechos, por ejemplo, ¿no? Existen encuestas ambientales para los hoteles, para las industrias, pero también cuando ya existen los instrumentos como censos y encuestas económicas y sociales, entonces no hay que construir los cuestionarios, ya están construidos y se trata de compilar los datos de interés ambiental que estos instrumentos habituales ya contienen, ¿no? Ahora, cuando se trata de hacer un cuestionario nuevo, por supuesto que se recomienda siempre
hacer pruebas piloto para perfeccionarlo y que el informante pueda entender exactamente lo que se está preguntando. De la misma manera, dentro de los procesos piloto y en el despliegue ya operativo del levantamiento de estas encuestas e instrumentos, es muy importante la formación de los informantes. Por ejemplo, en las encuestas ambientales a empresas sobre gestión ambiental, las grandes empresas cuentan con gerentes ambientales que están ya formados en cómo responder, digamos, preguntas sobre sistema de gestión ambiental, en cumplimiento de la normativa nacional o gestión y certificación de ISO 14000, pero en las pymes y en las micro habitualmente no cuentan con gerentes ambientales y por lo tanto hay que conversar con el contador o con gerentes operativos de operaciones de las distintas actividades económicas, y es muy importante ahí formar a los informantes para que la calidad de las respuestas y por tanto de las estadísticas que se construyen sea alta, lo más alta que se pueda. Nosotros entendemos siempre que los instrumentos y los procesos de levantamiento de información ambiental son el resultado de la interacción de distintos actores, productores y proveedores de datos de relevancia ambiental con los que están levantando o compilando esos datos. Siempre hablamos de que los sistemas están basados en personas y por lo tanto este diálogo es muy importante mantenerlo a lo largo de todo el proceso de producción. Esta correcta recolección o compilación de los datos contribuye a la validez, a la confiabilidad, a la comparabilidad y a la calidad de las estadísticas ambientales que se producen. Y decimos también que se requiere una permanente coordinación y colaboración intrainstitucional entre distintas instituciones e interinstitucional al interior de una institución, sus distintas unidades o departamentos, para que el proceso de recolección o de explotación de datos existentes pues tenga la mejor potencia en cuanto a calidad estadística, ¿no? Finalmente, nosotros también desarrollamos el diseño y la utilización de una herramienta que le llamamos ficha de flujo de datos para poder registrar la información de cómo se levantan, se alimentan los datos al sistema de estadísticas ambientales desde los productores de datos pluviométricos, atmosféricos, de energía renovable. Son muy diversos los actores, las personas, los departamentos, las unidades de medida y los instrumentos de recolección de esta información. Por lo tanto, es importante registrar todo esto en las fichas de flujos de datos que van a alimentar un sistema de estadística o de indicadores en el primer momento y ojalá hacia el futuro, ¿no? Estas fichas de flujo de datos se construyen para cada una de las variables ambientales. Entonces, cuando hacemos este proceso de levantamiento o recolección de los datos ambientales, se debe seguir cuidadosamente los siguientes pasos. Primero, una definición adecuada de los tipos de magnitudes que van a ser capturadas de acuerdo con la información necesaria. ¿Cuáles son los tipos de magnitud? ¿Cuál es la unidad de medida? La escala o cobertura territorial o espacial de la variable que se está preguntando. ¿Cuál es la agregación temporal que nosotros necesitamos cuando la estamos levantando? Y con esto mayor detalle en la última lámina de esta presentación, porque existen diversos momentos de periodicidad a lo largo de la cadena productiva y es muy importante entonces saber si necesitamos promedios diarios para obtener, por decir un ejemplo, una estadística sobre calidad de aire
en una ciudad a lo largo de una semana o a lo largo de un mes, ¿no? Este tipo de magnitud y de escala de agregación es importantísimo, tanto desde la perspectiva espacial como temporal, o si necesitamos una periodicidad o una frecuencia de agregación anual o quinquenal para el caso de los bosques. Así es de diverso, digamos, la especificidad dependiendo de la variable que estamos considerando. La especificación de cada variable que va a ser levantada o compilada debe ser coherente con lo que se quiere producir como estadística ambiental, ¿no? No sacamos nada con levantar variables a la hora o al día si finalmente nosotros lo que necesitamos hacer es presentar promedios diarios, semanales o mensuales o incluso anuales, ¿no? Estamos sobretrabajando y con recursos escasos es menos eficiente. Otro paso muy importante es la evaluación y la selección, si es que existe más de una, de la mejor fuente de datos para la variable y para la estadística o indicador ambiental que necesitamos, considerando elementos de calidad, robustez y continuidad en la producción de esos datos. Con la selección de la fuente se identifica también la institución y el equipo técnico responsable de suministrar los datos. Aquí el ejemplo habitual es cuando tenemos indicadores de cobertura de agua y saneamiento que provienen de encuestas de hogares, pero también pueden provenir de los censos decenales. ¿Cómo elegimos entre ambos dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos? No es habitual que exista más de una fuente o tipo de fuente para una sola variable ambiental, pero cuando existe, pues hay que evidentemente considerar los pros y contras de las dos opciones y elegir lo mejor. También tenemos que recolectar los datos, idealmente de acuerdo con las definiciones, procedimientos y recomendaciones estadísticas internacionales. Habitualmente existen en los países definiciones nacionales para algunas variables y también existen normas y niveles de aceptabilidad que son nacionales. Esto es muy relevante, lo último que dije de la normatividad en cuanto a niveles máximos para los casos de los indicadores ambientales. Entonces, si bien se recomienda utilizar las definiciones, métodos y recomendaciones internacionales, cuando por alguna razón se utilice la nacional, lo importante es que en los metadatos quede esto muy consignado y explicado, y la racionalidad de la decisión también. Las estadísticas ambientales, para ser viables, necesitan ser producidas en forma sistemática y regular, ¿no? De lo contrario son datos dispersos, puntuales o atomizados. Entonces las series estadísticas ambientales que constituyen el patrimonio estadístico ambiental nacional se entienden como parte de un sistema estadístico nacional. Se sobreentiende que deben ser continuas y que deben actualizarse con la periodicidad del caso, con la periodicidad que justifique el caso. Ahora bien, luego de que se hace el levantamiento, pasamos al paso de validación de la estadística ambiental. ¿Y qué es la validación? Es un proceso estadístico mediante el cual los datos recibidos se revisan, se examinan, se consultan, se depuran y si es necesario se corrigen para contar con la máxima potencia y calidad de la estadística ambiental que ha sido levantada y así procesada. Como había dicho anteriormente, para validar cada una de las series, cada una de las variables, de acuerdo al tema, se siguen pasos y técnicas y criterios que son diferentes y que deben ser consultados para cada uno de los casos. Como ya habíamos dicho, existe la guía y la recomendación especializada y recomendamos que se consulte
a los expertos en la región, a colegas en otros países y también a estas publicaciones estadísticas que nos ayudan con los pasos específicos, temáticamente específicos para validar estadísticas ambientales. También para comparar la calidad y asegurar la comparabilidad a lo largo del tiempo y el espacio es importante contar con fichas técnicas o metadatos que vamos a ver enseguida y que objetivan el proceso de examinación exhaustiva de los datos tanto para su validación como para la comparabilidad. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son algunos de los pasos y consideraciones para validar estadísticas ambientales que son tan diversas, ¿no? Pero en general podemos decir que se examinan en forma general las series y los puntos de observación, se mira con mucho cuidado si corresponde la magnitud de los datos con la unidad de medida que se ha requerido. Cuando uno levanta información ambiental, pide en determinada unidad de medida, por ejemplo, joules para datos de energía, y habitualmente puede ocurrir que se entrega la información en otra unidad de medida, como podrían ser barriles equivalentes de petróleo. Entonces hay que confirmar que la unidad de medida es la que se está pidiendo y de lo contrario hacer la conversión para que pueda ser comparable y tengamos lo que queremos tener. Hay que hacer una lectura muy cuidadosa de las notas y de los metadatos de los puntos de observación que han sido levantados y establecer posibles diferencias entre lo que se solicita, entre lo que se informa y lo que uno esperaría. Tener mucha atención a las series con saltos en la tendencia que no tienen alguna explicación inmediata, porque puede haber ocurrido un cambio metodológico, un desastre, una emergencia, y en ese sentido hay que conversar siempre con los informantes para obtener la explicación. Si no se explica y no se justifica saltos en las series, tanto hacia arriba como hacia abajo, es probable que sean outliers, haya dificultad en la calibración del instrumento o algún otro elemento que obligue a purgar ese punto de observación de la serie. Otra recomendación o paso que se utiliza es el chequeo del valor de los puntos de observación con otras variables similares o relacionadas que ya se encuentren publicadas en el país, y si no existen en el país, en territorios similares, por ejemplo en países vecinos con condiciones sociales, ambientales y económicas similares y territoriales, desde luego, para ver los órdenes de magnitud. Analizar también respecto del conocimiento de la situación ambiental y de sostenibilidad del desarrollo en el territorio. Si estamos obteniendo mejores niveles de calidad que lo que se esperaría de países con estándares ambientales mucho más altos, también ahí hay una alarma que suena respecto de la validez eventual o no validez de los datos que se están levantando, ¿no? También se aplican los criterios y los parámetros de pruebas estadísticas de confiabilidad normales. Y finalmente reiterar el diálogo fluido y permanente con los informantes, sobre todo desde los primeros momentos en que se hacen los levantamientos primigenios de información estadística ambiental. ¿A qué nos referimos con los metadatos? Son las descripciones de los datos, es información de la información, de ahí el nombre metadato. Esta etapa en la construcción de series estadísticas e indicadores ambientales es vital. Los metadatos describen en forma exhaustiva las definiciones, unidades de medida, métodos utilizados para levantar la estadística, métodos o fórmulas, algoritmos de cálculo del indicador, por ejemplo, la periodicidad de levantamiento y de actualización, la escala y la cobertura espacial,
la relación de esos datos con las políticas, normas y límites máximos y mínimos que puedan existir en los países o territorios pertinentes, y una serie de otros detalles técnicos muy relevantes sobre cada serie estadística o indicador producido. Los metadatos son, por decirlo así, las fichas técnicas que estipulan todas las informaciones estadísticas y conceptuales sine qua non para poder establecer un análisis sobre la comparabilidad temporal y espacial en las series estadísticas, toda vez que existe también, como sabemos en la región por las encuestas que lo objetivan, una gran rotación de personal en el área de estadísticas ambientales. Entonces, los metadatos sirven para asentar y sistematizar lo que se hizo para producir cada serie, y le sirve hacia el futuro a otros colegas para poder hacer la comparabilidad hacia adelante. Por tanto, los metadatos nos permiten, como productores y parcialmente como usuarios, entender e interpretar adecuadamente las estadísticas e indicadores ambientales, y además permiten a los productores analizar detalladamente cómo han sido producidas las series para continuar produciéndolas en una manera comparable temporal y espacialmente ahora y en el futuro. Los metadatos no se publican necesariamente a los usuarios en su completitud. Algunos aspectos de los metadatos se pueden publicar para ayudar al usuario a entender de qué se está conversando cuando se presenta un indicador o una serie estadística. Siguiendo entonces hacia esta lámina de flujo interinstitucional de datos, algo ya mencionamos al respecto. Es muy importante el proceso de coordinación tanto de las personas en los departamentos de una misma institución. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente de un país tiene probablemente una unidad estadística que debe conversar y coordinarse con la unidad de cambio climático, la unidad de bosque, la unidad de biodiversidad, para trabajar los distintos estadísticos e indicadores de esas temáticas. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística probablemente tiene una unidad de estadísticas ambientales que tiene que estar en constante comunicación y cooperación con el Ministerio del Ambiente, pero también con otros ministerios sectoriales como son Agricultura, Energía, Minería, Pesca, autoridades de agua, autoridades de áreas protegidas, institutos de investigación, etc. Cuando se conversa y se colabora para que todos juntos puedan producir en un país estadísticas e indicadores, es menester registrar todos estos elementos de la discusión en un proceso de fichaje técnico de cómo es que se va a realizar el flujo interno y el flujo externo de estos datos que alimenta a un sistema idealmente único de estadísticas e indicadores ambientales del país. Finalmente, en esta dimensión temporal que estábamos anunciando previamente, es muy importante tener en consideración la distinta frecuencia en el continuo de producción de información, como se puede ver en esta lámina. En la primera columna tenemos periodicidades de levantamiento de los datos primarios. Por ejemplo, un Instituto Nacional de Estadística que hace una encuesta ambiental anual, una estación de monitoreo de la calidad de aire respirable que mide esta calidad a la hora o diariamente y construye agregados diarios, una unidad
del Ministerio de Silvagropecuaria, que mide la existencia o la superficie extensión de bosques y lo realiza cada 5 años a través de imagen satelital y construyendo un catastro de bosque. O una empresa de producción o distribución de energía que a través de su registro administrativo genera estadísticas de energía y sus fuentes y productos con una periodicidad mensual. Y todo esto fluye a un productor o compilador, que sería ya un segundo paso en la segunda columna, que pueden ser las autoridades, los ministerios, o diversas unidades sectoriales, autoridades y reguladoras que compilan esta información primaria que se origina en la primera columna y producen agregados temporales que pueden diferir mucho en su periodicidad, como puede ser que las estadísticas sean producidas y diseminadas anualmente, mensualmente, cada 5 años, cada trimestre, dependiendo de las diversas periodicidades que requieren los usuarios. Y esta diseminación de datos que ya están agregados temporalmente a una frecuencia que es necesaria para la toma de decisiones, luego puede fluir en forma, por ejemplo, semestral o anual a la tercera columna de esta lámina, que es una unidad de estadísticas ambientales que existe en el INE o en el Ministerio de Ambiente, para que compilen estos datos, los estructuren y puedan producir, por ejemplo, a la cuarta columna, el sistema de indicadores ambientales nacionales, en forma anual o bianual, o el anuario o el compendio de estadísticas ambientales anual, ¿no? Por lo tanto, en este ejemplo lo que queremos denotar es que existen al menos 3 periodicidades que están ilustradas por las líneas de punto, los procesos de línea de punto, y que es diversa dependiendo de la temática en particular y de la institucionalidad y de los recursos existentes para producir indicadores a partir de datos que vienen en su fase primaria de levantamiento o de observación o registro, muy rápida, como pueden ser las observaciones diarias y anuales de calidad de aire, pasando por información más mensual, como pueden ser los registros administrativos de producción de minerales y de producción o extracción de energía, desembarque pesquero, etcétera, hasta estadísticas mucho más lentas, por decirlo de alguna manera, como las de bosque, que pueden realmente tenerse con una frecuencia tal vez de cada 2 años o incluso quinquenalmente, dependiendo de los recursos con que cuenta un país. De manera que estos eran unos aspectos muy gruesos que queríamos pues presentar, explicar del proceso de producción de las estadísticas y los indicadores ambientales, y esperamos que en las siguientes secciones se pueda mirar con mayor detalle y profundizar en algunos de estos elementos para poder continuar el proceso de comprensión del ámbito de producción y también de la diseminación y el uso de las estadísticas y los indicadores ambientales. Muchas gracias.